El Partido de la Revolución Democrática te da la bienvenida a Diálogos Feministas. Hagamos un recorrido a través de la historia del feminismo y la lucha en defensa de los derechos de las mujeres. Hablemos de grandes feministas haciendo historia. Entonces, en función de eso, ya no puede considerar que existe un feminismo o una corriente feminista global, porque el solo hecho de pertenecer a una clase o pertenecer a otra ya los distingue. De hecho, para Rosa, en la clase obrera habría igualdad, porque las mujeres y hombres trabajaban por igual, ¿no? Evidentemente, Rosa lo maneja por el tema del trabajo común que hay hombre-mujer en la clase obrera, ¿sí? Que ya los dos eran parte de ese sistema de producción, ¿sí? Sin embargo, yo diría, bueno, pues Rosa no tomó en cuenta y estaba en otro momento para abordarlo, no conocía de la dinámica de las clases obreras y que había otro tipo de cuestiones de desigualdad, como el sistema de cuidados que estaba en las mujeres básicamente, y obviamente la violencia que se generaba al interior de las familias obreras. Y además es muy crítica con las feministas de lo que ella considera de la burguesía. Efectivamente dice, ellas están enfocadas en obtener el voto, pero no saben qué van a hacer ese voto, porque su contraposición es con el hombre, no por cambiar el sistema, ¿sí? Entonces, para ella era una demanda fútil. Es ¿qué vas a hacer con el voto si tú no vas a cambiar el sistema opresor que está oprimiendo a otras mujeres? Era una posición radical, totalmente. Maestra. O sea, Rosa era radical porque el contexto lo era. Era muy evidente la división de clases y la explotación de la clase obrera en ese entonces, que da años más tarde origen a la Revolución Rusa, ¿no? Entonces, evidentemente en este contexto, para Rosa significa que debes de impulsar medidas drásticas, medidas de transformación, si no, no vas a cambiar la condición de desigualdad, que si bien les impacta a mujeres burguesas y a mujeres obreras, les impacta de distinta manera. Claro. Y dice ella, el movimiento sufragista es nada, porque es ir a que exacto, es un capricho. Quieres votar, quieres hacer lo mismo que los hombres, pero no estás dispuesta a perder tus privilegios. No vas a hacer con ese voto un cambio de esa estructura que está excluyendo, marginando y explotando una clase social completa. Yo quisiera también que, Rosa, nos dijeras, ¿eras radical? ¿Cómo era tu pensamiento? Por favor, también amplíalo, por favor. En mi escrito El voto femenino y la lucha de clases, advierto que la mayoría de las mujeres burguesas, las que actúan como leonas en la lucha contra los privilegios masculinos, se alinearían como dóciles corderitos en las filas de la reacción conservadora y clerical si tuvieran derecho al voto. Y no me equivoqué. Hoy las mujeres en el Parlamento se entretienen con reformas que no buscan acabar con el sistema patriarcal y capitalista, verdadero responsable de la desigualdad. El sufragio femenino solo puede tener éxito o fracasar junto con la lucha de clases proletarias en su conjunto. Pues sin duda, ¿no? Ella lo que nos habla es, no puedes entender una cosa sin la otra, si no va de la mano con esta lucha de esa separación de las clases, no se puede entender que actúes en pro de los derechos de las mujeres y de esa división que persiste. Y yo creo que desde ese momento, y que todavía existe, maestra, todavía en la actualidad hay mujeres que siguen cobrando menos de que los hombres por el mismo trabajo. Por supuesto. Es muy interesante lo que plantea Rosa, porque ella es la primera en señalar el sistema patriarcal, ¿no? Podríamos decir que tendríamos que tomar como base esa crítica que ella señala, que el sistema se construye para reproducirse, ¿no? Entonces, cuando el feminismo habla de desarticular el sistema patriarcal, es realmente ya un estadio mayor, ¿no? Pero imagínense que estamos hablando de principios del siglo XX y ahorita los movimientos feministas están hablando de transformemos el sistema patriarcal un siglo después. Claro. Entonces, Rosa, claro que era de vanguardia y claro que lo que hizo es de una importancia mayúscula. Y yo me atrevería a decir que es la primera que da un enfoque transversal al tema del feminismo, que ahora está muy de boga en las corrientes teóricas, que tienes que considerar se habla de esa transversalidad, ¿no? Exactamente, desde
¿desde dónde estás abordando las desigualdades de las mujeres? Si pertenecen a comunidades indígenas, si son mujeres de color, si son mujeres que trabajan, de las que no trabajan. O sea, hay muchas variables que hacen que la lucha feminista tenga distintos enfoques dependiendo desde dónde la estás abordando, ¿no? Creo que Rosa se sorprendería y le daría muchísimo gusto saber que las redes sociales que hoy existen han hecho del feminismo no solo un movimiento mundial, sino además ha promovido la sororidad. Claro. Y ese llamado lo hacía Rosa. Rosa buscaba y tenía un enfoque internacional. Ella así como convocaba que las clases obreras se levantaran a nivel mundial para transformar el sistema capitalista y reducir la desigualdad estructural, se sorprendería mucho de ver que ahora las mujeres estamos haciendo una comunidad y un eco internacional gracias a dos cuestiones: a la tecnología por las redes sociales, que rompe las barreras del espacio, incluso intergeneracionalmente nos podemos comunicar las mujeres, pero adicionalmente, y eso se lo debemos al feminismo contemporáneo, ese llamado a la sororidad, de que todas las mujeres sufrimos desigualdad en distintas formas y de acuerdo a donde estemos, pero todas históricamente lo hemos sufrido, y eso nos da empatía y eso nos puede hacer sororas para apoyarnos unas a otras en esa búsqueda de la igualdad. Sí, así es, doctora. Y justamente la siguiente pregunta que le quiero hacer a Rosa va encaminada a ello. Hoy miles de mujeres toman a Rosa como un referente del feminismo, ¿no? Y Rosa, yo quisiera justo preguntarte, ¿te ven como un referente del feminismo, de la lucha política de las mujeres? Porque tú supiste enfrentar la discriminación y la misoginia política, te negaste a encapsularte en la organización solo de la lucha de las mujeres trabajadoras porque considerabas necesario que la voz de la mujer estuviera presente en los partidos políticos de los hombres también, ¿no? ¿Cómo definirías hoy a este feminismo socialista? En una carta a mi amiga Clara Zetkin le dije que estaba orgullosa de llamarme feminista, pero de un feminismo de lucha por la liberación de las mujeres de las cadenas de la opresión. El feminismo debe ser un componente esencial de la lucha más amplia por la justicia social y económica, y no puede ser separado del objetivo socialista de emancipación de toda la humanidad. El feminismo debe luchar no solo por la igualdad de género, sino también por la transformación de las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad y la explotación. Así veo el feminismo socialista, pero insisto, la lucha contra el patriarcado y el capitalismo no es de género, es de clase. No es solo de las mujeres, sino de toda la clase trabajadora. ¿Qué opina al respecto, maestra? Es muy interesante el legado de Rosa, porque Rosa Luxemburgo no solo tiene un activismo político muy joven, sino además pertenece a las estructuras partidistas muy joven, ¿no? Y es fundadora del Partido Comunista en Polonia, pero además ella se casa para obtener la nacionalidad alemana y poder participar políticamente en Alemania como mujer de nacionalidad alemana. Y es parte de esas estructuras partidistas que curiosamente hacen crecer a Rosa inicialmente, pero después yo diría que si existiera en ese entonces el término violencia política contra la mujer en razón de género, pues Rosa es emblemática en ese aspecto, porque fue vilipendiada por sus propios compañeros de partido político porque la consideraban que era radical. Y no solo fue eso, la consideraban que ella era excesiva porque ella escribió un libro muy importante, que es La acumulación del capital, donde criticó a Marx. Entonces imagínense ustedes, una mujer a principios de siglo, sí, ¿verdad?, criticando al padre del comunismo, considerado Dios en ese momento, el Marx, que dio cabida al movimiento marxista, y ella en su escrito, ¿sí?, La acumulación del capital, critica a Marx, ¿sí?, y a partir de entonces se le voltean sus compañeros de partido y dicen que en razón de que se atreve a criticar la teoría marxista, ¿sí?
Ella, una mujer muy aguda, muy brillante, que por cierto estuvo mucho tiempo en prisión y que desarrolla todo este análisis económico del que poco se conoce. Por eso es muy importante señalarlo, ¿sí? Rosa dice, a ver, Marx dijo que iba a colapsar el capitalismo porque tenía un enfoque local, pero como Rosa tenía un enfoque internacional, dice, no es así. El imperialismo se va a dar porque el capitalismo sale del país, va hacia las colonias, explota las colonias y entonces comercia ahí y sigue su crecimiento. Y es la ruptura que hace Rosa desde su enfoque teórico con la visión tradicional del capitalismo con Marx. Pero en ese momento, claro, que todos los seguidores de Marx dogmáticos, claro, y que una mujer cuestionara, además, que fuera mujer, cuestionara, ¿no?, ese saber dogmático, generó mucha animadversión. Y otra cosa que generó animadversión, volviendo al tema de Rosa en el partido político, es que los socialdemócratas, el partido en Alemania, apoya la guerra, ¿sí?, y ella era pacifista. Y entonces ella rompe con el partido y reclama al partido cómo pueden avalar entrar al conflicto bélico y dar dinero para el armamentismo, ¿no? Entonces es muy importante su posición porque ella se confronta a la propia estructura partidista, ¿sí?, y les hace ver dos cosas. Dice, no van a cambiar la esencia del sistema si siguen así, y dos, están avalando un conflicto bélico donde morirán miles de personas y participarán, pues, la clase trabajadora, ¿no? Doctora, le voy a poner pausa aquí porque sí, yo no quiero preguntas donde le esté correteando porque se nos acabó el tiempo, porque definitivamente es muy interesante charlar con usted, por supuesto hacerlo con Rosa Luxemburgo a través de esta herramienta tan maravillosa de lo digital. Vamos a ponerle pausa aquí porque vamos a ir rápidamente a un corte, vamos a conocer algún breve detalle, algo importante o interesante que no sabías de Rosa Luxemburgo. Vamos rápidamente a un corte y ahorita regresamos. Rosa Luxemburgo nació en Polonia en 1871 y murió en Berlín en 1919. Es considerada una de las grandes revolucionarias del siglo XX y una de las fundadoras del socialismo democrático. Fundó el periódico La Bandera Roja junto al alemán Karl Liebknecht. Sus obras más conocidas son Reforma o Revolución, Huelga de Masas, Partido y Sindicato, La acumulación del capital y La Revolución Rusa. Y en este segundo segmento de Diálogos Feministas, ¿qué te parece si hacemos nuestra dinámica? Le decimos una palabra, una frase a Rosa Luxemburgo y ella nos va a decir su postura al respecto, su forma de pensar, o incluso los conceptos que nos ha atribuido a lo largo de la historia. Y para ello, maestra Gaby, si te parece bien, me gustaría empezar con la palabra igualdad. La igualdad es un derecho fundamental que no se puede gozar plenamente hasta no acabar con el sistema patriarcal y capitalista, hasta no resolver la desigualdad social a través de la redistribución de la riqueza. La igualdad no solo debe ser legal, sino también económica, social y cultural. Luchemos por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Pues yo creo que sería lo ideal, ¿no? Y yo creo que esta última parte, o sea, luchar, y lo voy a citar textual, un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. O sea, yo creo que si una sociedad se basara en estos principios o en esta idea de construcción de una sociedad, estaríamos hablando de otra cosa desde hace mucho tiempo. Sí, Rosa Luxemburgo era una mujer visionaria. Esa es una de sus frases célebres. Yo creo que si alguien logra consolidar en una sola idea el ideal de la socialdemocracia, que era lo que ella promovía, está en esa sentencia, en esa frase. Efectivamente, hoy tenemos discusiones sobre la igualdad jurídica, ¿no? Incluso en países como México, las mujeres ya tenemos el principio de paridad en la Constitución y pareciera que hemos logrado todo. Sin embargo, Rosa sí lograba distinguir que eso no era suficiente. O sea, el trato igualitario ante la ley es una condición de piso,
no una condición que nos permite desarrollarnos potencialmente como seres humanos. Totalmente. Y ustedes lo pueden ver. O sea, México tiene Congreso paritario, pero las comisiones que establecen la agenda política siguen en manos de hombres. Claro. Y en relación a que están encabezadas por hombres, la agenda política está dictaminada por el enfoque de ellos. Entonces, el enfoque de la mitad de las mujeres que están ahí representadas no se está traduciendo en política pública, sigue estando marginal. Entonces, si no tenemos incidencia las mujeres, como ya visualizó Rosa desde ese entonces, y de ahí la crítica que hacía a las demandas de las mujeres de la burguesía, si no tenemos incidencia, terminamos haciendo revisionistas, ¿no? En el sentido de modificamos pequeñas acciones, modificamos pequeños espacios, pero no estamos atendiendo el problema de fondo para que se nos consideren en situación igualitaria. Entonces me parece que, insisto, Rosa es visionaria porque desde entonces se dice, si tu papel es únicamente jurídica la situación de igualdad, pues no vas a transformar nada. Sí, claro. ¿No? Entonces todo va a quedar igual y nos seguirán dando ciertos paliativos que más bien se asemejarán a concesiones que no a derechos, ¿no? Porque y además, por cumplir una cuota. Por cumplir una cuota, por concederte incluso la voz, ¿no? Pero no ser escuchada para que tengas incidencia. Entonces, sin incidencia, no importa que las mujeres ocupemos la mitad de puestos y la mitad de cargos en o lo que vemos ahora, ¿no? Ese famoso mansplaining donde las mujeres siguen siendo corregidas e interrumpidas por hombres que consideran tener la razón incluso en temas de mujeres, ¿no? O sea, es decir, sí tenemos la paridad, está muy bien, es constitucional desde las reformas que vivimos, pero en la parte sustancial de decir ejercemos realmente la paridad, seguimos viendo esa parte de hombres corrigiendo, interrumpiendo, prestándonos un poquito la palabra a las mujeres para cumplir con esa figura. Claro. Pero bueno, ya, ahora lo vamos a discutir las personas, los hombres que lo vamos a decidir, ¿no? O sea, yo creo que lo seguimos y lo estamos viendo aún en este momento. Tal cual lo dijiste, ahora lo vamos a discutir los hombres que vamos a decidir. Por ejemplo, en el caso de Rosa es bien interesante, porque ella era tan activa y era una líder dentro del partido, que le pidieron los líderes del partido ¿por qué no se dedicaba a encabezar las demandas de las mujeres? Y ella señaló abiertamente, porque mi papel está aquí, porque yo sí voy a evidenciar si tú no estás cumpliendo con los estándares del partido. Y si me mandas al movimiento de mujeres, me encapsulas con demandas de mujeres que si quieres las escuchas y si no, no las escuchas. No. En cambio, yo siendo parte de la dirigencia del partido y tomando y cuestionando, aquí tengo incidencia con los que están tomando las decisiones. Claro. Porque efectivamente su amiga Clara Zetkin, ella encabezaba el movimiento feminista del partido y ahí no estaba Clara. Ella llegó, Rosa de Luxemburgo llegó hasta el final, ¿sí? Porque ella dijo, no me puedo sumar contigo, eran grandes amigas, porque yo tengo que incidir con los varones que están tomando las decisiones. Claro. ¿Sí? Sabía que ahí se tomaban las decisiones y ahí se impulsaban los cambios. Visionaria totalmente. Visionaria y cosa que... Y adelantada ahorita, a su época, adelantada. Porque pareciera que si tuviéramos a Rosa, pues ahorita le seguiría dando el infarto de ver de que ha pasado el tiempo y aún teniendo paridad, hay problemas que persisten, ¿no? Estaría muy sorprendida. Sí, de los avances, pero también de esa persistencia, ¿no? Sí, o sea, y estaría muy sorprendida que un siglo después viera que no ha cambiado tanto. Así es. No. Pues vámonos con la siguiente palabra que justo va, participación política. Rosa, por favor. Quien no se mueve no siente las cadenas. Las mujeres proletarias deben ganar terreno sólido en la vida política, a través de su actividad en todas las áreas. Solo de esta manera asegurarán una base para sus derechos. Las mujeres deben estar en todas las esferas de las tomas de decisiones, no solo como votantes, sino como legisladoras, líderes y activistas. La perspectiva de las mujeres es vital para una política que aspire a la justicia y la igualdad para todos los miembros de una sociedad.
Pues importante, ¿no? O sea, y lo que usted nos comenta, o sea, Rosa desde ese momento decía, no, yo necesito incidir aquí, donde se toman las decisiones, porque las mujeres no podían solo hablar entre ellas de los problemas que ellas ya conocían. Claro. Tenían que hacerlo, sacarlo, como esa frase que dice, ¿no? Quien no se mueve no siente las cadenas. Pues si no lo exteriorizamos, si no lo visibilizamos, no lo vamos a resolver. Entonces, yo creo nuevamente que si lo traemos a este tiempo, en esta línea, en este año, en esta legislatura, en esta llamada legislatura de la paridad, pues también vemos una cuestión de la que ella nos hable. Las mujeres deben ver y resolver los temas en cuestión de derechos, pero yo quisiera preguntarle, doctora, por supuesto, ¿qué opina? Y ver, ¿es garantía que ahora, aún con paridad, las mujeres estén legislando con una perspectiva de género? ¿No las dejan o no lo hacen? A mí me parece que son las dos cosas, ¿sí? Es cierto que cuando las comisiones importantes son encabezadas por hombres, pues dan poco cabida a la gestión de las mujeres, pero también es cierto que las mujeres cuando trabajan de manera conjunta logran romper grandes obstáculos y saltarlos y franquearlos, como fue la reforma de 2014. Claro. O sea, la paridad se dio porque se juntaron las mujeres de todos los partidos. Entonces, claro que se podía, y dijeron, señores, no va a pasar la reforma si nosotras no somos consideradas, pero trabajaron no siguiendo consigna de partido, trabajaron como mujeres que sabían que la condición no cambiaría si no trabajaban juntas. Eso es bien importante. Y por otro lado, me parece que, insisto, Rosa ya había adelantado el trabajo no reconocido que se hace en el ámbito doméstico. Justo. Ella decía, la burguesía desprecia ese trabajo que realizan las mujeres y que genera riqueza porque permite que otros salgan a trabajar, como eran los varones y en el caso de la burguesía, ¿no? Y que lo vemos nuevamente, aporta al Producto Interno Bruto. Totalmente. O sea, no es cualquier cosa. El aporte, además de que no es de cualquier cosa, está condicionando la participación mayor de la mujer en el espacio público. Claro. O sea, en la medida, y respondiendo a tu pregunta de qué está pasando con la legislatura actual, debería de ser una agenda número 1 el sistema de cuidados a nivel nacional. Ya está congelado. O sea, ¿cómo las mujeres van a salir a trabajar si ellas se dedican o a cuidar a los niños, o a cuidar a la mamá, o a cuidar a los enfermos de la casa, o a cuidar a las personas de la tercera edad? O a todos al mismo tiempo. Exactamente. Es decir, el Estado debe de asumir lo que le corresponde, ¿sí? Y generar el sistema de cuidados que indirectamente y por tradición y con la falsa idea de que es costumbre, ¿sí? Que es costumbre que sea la niña más grande, que sea la mamá la que renuncia a su carrera profesional, que sea la abuelita la que cuide a los nietos o vaya por ellos a la escuela, porque no hay un sistema nacional de cuidados a cargo del Estado, que es su responsabilidad, y que me parece que debería de ser una de las banderas principales de todas esas mujeres que están sentadas representándonos, porque la manera de que salgan más mujeres al espacio público, se posicionen, tengan incidencia, y algo que decía Rosa y que no se nos olvide, y es una de sus aportaciones fundamentales, no hay autonomía si no hay economía. Las mujeres no pueden ser autónomas si no son independientes económicamente. Y hablar justo de lo que usted dice, no es para mi gusto también es de no creerse que no sea del top, el número 1, aunque sea el 2, el 3 en la agenda del sistema de cuidados, de mujeres que además se supondría o supondríamos que saben lo que cuesta salir a un espacio público, que saben desde la crítica, que no le pregunten lo mismo que a un diputado hombre, a un candidato hombre, que saben el proceso, ¿no? O sea, que saben que le van a preguntar dónde dejó a los hijos, porque a un hombre no se lo van a preguntar, pero que además saben lo complejo que es seguirte encargando, aún desde un espacio público, del ámbito privado. O sea, muchas mujeres legisladoras, incluso las que no lo somos y que estamos en otro tipo de espacio, nos encargamos también, nos seguimos haciendo cargo del espacio privado y desde donde estamos resolvemos el mundo, ¿no? Entonces, por supuesto, lo seguimos viviendo y es como para que fuera nuestra prioridad resolverlo, increíblemente no lo es. Claro, imagínate que todo ese tiempo
que las mujeres destinan al espacio doméstico, lo destinaran a incidir en el espacio público. Haríamos una preparación personal. Haríamos lo que dice Rosa, una revolución. Sí, yo creo por eso, sí. Entonces, se le ponen tantos frenos ocupadas, ¿no? Porque no conviene. Entonces, si las mujeres seguimos destinadas a un espacio que además no nos genera ningún ingreso económico para ser autosuficientes, por eso prevalece la violencia doméstica, por eso prevalece la frustración de muchas niñas que tienen que dejar la escuela para apoyar a la mamá o apoyar en los ingresos. Entonces, sí es un sistema que se resiste a cambiar y todo termina siendo una pequeña concesión. Entonces, sí es importante que las legisladoras en todo el mundo, que yo reconozco que se enfrentan a muchos obstáculos para hacer llegar muchas de sus propuestas, sí tienen la tarea, ya que asumieron la decisión de participar en esos espacios, de hacer lo que Rosa, llevar todo a las últimas consecuencias, porque están ahí gracias a la lucha de muchos colectivos con mujeres políticas para que propusieran ese cambio, no para que reproduzcan, como decía Rosa, claro. Pues las que están en una posición cómoda, pues no van a cambiar absolutamente nada, porque ellas también siguen viviendo de esa explotación que las mantiene en su cargo. Y si la misma situación no la quieres modificar porque estás cómoda en tu cargo, entonces estás negando totalmente el objetivo de la lucha feminista para que tengas incidencia y transformes y reduzcas la brecha de la desigualdad. Claro. Antes de irnos un corte, vamos rápido, nos quedan 2 minutitos, uno para Rosa y uno para usted. 8M, Rosa Luxemburgo. En la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas que tuvo lugar en Copenhague en agosto de 1910, Clara Zetkin propuso establecer un Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, lo que fue aprobado con entusiasmo por más de 100 delegadas de 17 países. Tras la Revolución Rusa de 1917, quedó instaurado definitivamente el 8 de marzo. Posteriormente, la ONU estableció esta fecha como el Día Internacional de la Mujer para quitarle el carácter proletario a esta conmemoración. La importancia, ¿no? Lo hablamos en estos tiempos, salimos a marchar, hacemos consignas, utilizamos playeras moradas, la importancia de conocer la raíz de estos eventos, de por qué es el 8M, por qué es el Día Internacional, de dónde viene, mucha historia de por qué el color morado, la historia de esta situación muy dura que se vivió en Nueva York. Claro. O sea, toda esta parte de la historia que es tan importante conocer y que no podemos dejar al lado si queremos no repetirla. Totalmente. Es cierto que el 8 de marzo se ha vuelto un referente para todas nosotras, qué bueno que así sea, pero no olvidemos la historia, claro. No olvidemos la historia, porque efectivamente, y también ahí es una parte de cómo nos cuentan la historia, ¿no? Las mujeres de Europa del Este casi no son consideradas en la historia del feminismo, ¿no? Como también en el continente africano no se mencionan todas estas mujeres que vienen de vivencias distintas y algunas muy dramáticas, ¿sí? En Latinoamérica también, por supuesto, pero dejemos de romantizar con el 8 de marzo, ¿no? Porque yo diría que hasta se comercializa, ¿no? Ahora, sí. Entonces, sí, me parece que quienes estamos más involucradas en lo que representa, tenemos la obligación de socializar este conocimiento. Yo agradezco mucho, Gaby, este espacio que ustedes abren, porque sin duda aporta a que se socialice no solo la lucha y legado de mujeres como Rosa Luxemburgo, sino la lucha de muchas mujeres que han dejado la vida en esto. Y en reconocimiento a ese legado, tenemos que seguir promoviendo la igualdad en todas las esferas de la vida de las mujeres y que solo sea un emblema el 8 de marzo, pero que trabajemos por la igualdad todos los días desde donde estemos todas las mujeres, Gaby. Justo, maestra Gaby, es lo que pretende este tipo de espacios, traer la historia en un contexto actual, analizar qué tanto avance ha habido, y de pronto pues es un poco triste observar que nos hablan desde hace cientos de años y pareciera que nos están hablando de ayer,
y que viven aún entre nosotras, ¿no? Por supuesto es optimista ver los avances que hemos tenido desde las reformas que nos constitucionalizan la paridad, que nos garantizan un lugar en los lugares de tomas de decisiones, pero que definitivamente también nos muestra las lagunas que sigue habiendo, ¿no? Es decir, lo que no se visibiliza, pues no se puede resolver, no se juzga, no se atiende, ¿no? Entonces yo creo que yo también orgullosa soy de decir, soy una mujer que desde cualquier espacio puedo activar en pro de la lucha de las mujeres, más allá de cualquier feminismo que te represente o no, porque en eso podemos estar, converger, ¿no? Decir, nuestro fin es el derecho, el respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y por supuesto en feminismos podemos disentir, ¿no? Claro. Pero justo este tipo de espacios pues eso propone visibilizar la historia, recordarla, porque acuérdense que quien no conoce su historia está condenado a repetirla y las mujeres también de pronto podemos correr ese riesgo, ¿no? O sea, de que se nos olvide y que incluso lo hemos visto, es decir, ya llegamos a una constitucionalidad de paridad que tampoco nos da garantía de que se juzgue con una perspectiva de género y que incluso todavía nos falta en esa capacitación, es decir, hay mujeres que llegan al poder y que lamentablemente para adaptarse a un mundo dominado históricamente por hombres, masculinizan ese incluso su actuar, ¿no? Es decir, yo necesito hablar fuerte, como los hombres lo hacen, para que me hagan caso, y ser ruda, y ser grosera, entonces de pronto se va desvirtuando, se va perdiendo. Entonces yo creo que este tipo de espacios nos permite regresar al centro, ahora sí como dicen, tocar base, poner los pies en la tierra y entender, hacer conciencia de lo que significa las muertes que ha costado esta lucha y que los avances no han sido gratis. O sea, tenemos un gran compromiso como comunicadoras, como legisladoras, como académicas, de continuar con esa construcción y esa deconstrucción social de lo que no es una lucha feminista y de lo que sí implica y lo que ha costado, por lo mismo, continuar con ese compromiso del gran legado que nos dejan, por supuesto, figuras como Rosa Luxemburgo. Así es, y como señalas, es una lucha de todos. Claro. ¿Sí? Claro, las mujeres la promovemos y la activamos por nuestra condición de mujeres, pero evidentemente el cambio se va a dar si también los varones asumen lo que les corresponde y se suman a este movimiento para trastocar un sistema en que la desigualdad parece que sigue no solo vigente, sino que se acentúa. Claro. Y creo que todos debemos ir en pro de que no exista para nadie. Así es, doctora. Maestra Gaby, maestra Gaby, es que sí, ustedes miren el currículum tan amplio que tiene. Vamos a ir rápidamente a un corte, ¿qué le parece? Todavía nos queda un segmento más en Diálogos Feministas. Estamos platicando con Rosa Luxemburgo a través de esta herramienta tan maravillosa que nos brinda la tecnología y por supuesto el internet para poder llegar hasta donde tú estás. No te vayas, esto es Diálogos Feministas. El 15 de enero de 1919 es recordado cada año en Alemania. Esa noche fue arrestada en un hotel de Berlín la teórica marxista Rosa Luxemburgo, junto con su compañero socialista Karl Liebknecht. Poco después de su detención, fueron asesinados. Pues es el último segmento del programa del día de hoy. Estuvimos platicando con Rosa Luxemburgo, por supuesto aquí en Diálogos Feministas. Maestra Gaby, ¿qué le parece si aprovechamos el tiempo y continuamos con esta dinámica? Una palabra, vemos qué dice y usted nos dice qué opina. Con mucho gusto. Pues una palabra que justo ya veníamos tocando en esta parte del sistema de cuidados y por supuesto del trabajo no remunerado. Rosa, por favor, ¿qué nos puedes decir al respecto? La bailarina del Music Hall, cuyas piernas suponen un beneficio para el bolsillo del empresario, es una trabajadora productiva, mientras que el trabajo del grueso de mujeres y madres proletarias dentro de las cuatro paredes de sus casas se considera improductivo. Esto puede parecer brutal y demente, pero corresponde exactamente a la brutalidad y la demencia del actual sistema económico capitalista, y aprender clara y agudamente esta realidad brutal es la primera tarea de las mujeres proletarias. Justo yo me sorprende mucho cuando escucho sus pensamientos que retomamos de manera textual para la creación de estas cápsulas de realidad virtual, hablar ahora lo que conocemos como cosificación de las mujeres, ¿no? O sea, lo seguimos viendo en medios de comunicación, en productos, en el marketing de los mismos, de las empresas, cuando
utilizan y cosifican, es decir, utilizo la belleza, el cuerpo de una mujer para vender, porque eso sí me es productivo, ¿no? Eso sí eso sí vende, ¿no? Por supuesto que para poder vender debe de haber quien lo compre, ¿no? Y eso también es lamentable. Pero hablar de un sistema no remunerado, de no ponerle la atención a ese trabajo que es definitivamente tan importante en una sociedad. Hay mujeres que opinan que las mujeres que hacen este trabajo sostienen la economía de este país, ¿no? O sea, han contabilizado incluso en estudios que no tengo ahorita a la mano y no quiero decir otros datos como otras personas que yo conozco, no quiero andar dando datos falsos, pero hay estudios que incluso han contabilizado lo que generaría en costo económico el trabajo que hace una mujer, en todo, lavar, planchar, estar, comer, la enfermera, la niñera, la escuela, todo lo han contabilizado económicamente y es un dineral. O sea, tan solo lo que aporta al Producto Interno Bruto y que no esté reconocido, que no sea remunerado, se me hace de verdad una barbaridad, como bien nos lo dice Rosa en este ejemplo de la bailarina, ¿no? ¿Qué opina, maestra? Sí, los dos temas son muy importantes. El primero, el de la cosificación, porque si Rosa ahorita estuviera con nosotros, nos diría que qué triste que se siga cosificando a la mujer y ahora además en los medios de comunicación y demás. Me parece que los contenidos reproducen con mucho que seamos vistas de esa manera y que se minimice nuestra aportación intelectual, por ejemplo, nuestra aportación en la cultura, nuestra aportación científica, y se ha marginado, ¿no?, del debate público lo que puede mejorar en condición de las mujeres, el que se promuevan acciones que incentiven más la participación de ellas en tan valiosos espacios y de la política, evidentemente. Sin embargo, me parece que el tema del cuidado sigue siendo, como desde su momento lo señaló Rosa, un tema en el que es doblemente castigada la mujer porque no existe la remuneración económica, que a lo mejor ella decidiera quedarse muy contenta en su casa si le pagaran ese trabajo. Y a lo mejor diría, yo no quiero salir al espacio público, a mí páguenme el trabajo que realizo aquí, y estaría muy contenta. Claro. ¿No? Entonces, también ese falso debate que luego se hace entre que quieren salir de su casa o no quieren salir de su casa, no queremos estar haciendo trabajos que no son remunerados. Claro. ¿No? O sea, es diferente. Entonces, tiene matices el debate, ¿no? Porque es que es una mujer que no le gusta estar en su casa. No me gusta hacer trabajo gratis, ¿no? Que es un debate distinto, ¿sí? Y hay el tema de la libertad de Rosa, ¿no? O sea, el tema de la libertad que nos define Rosa de manera más profunda es, tienes que tener autonomía para ser libre, y en segunda, tu decisión no puede ser una concesión de los otros. Claro, eso no es libertad. Eso no es libertad. Libertad es que tú tengas la condición de decidir si es A o es B. Entonces, ella también hace una crítica a lo que se manejaba que debía ser la libertad en aquel entonces, y me parece que, retomando el tema del sistema de cuidados, esa debiera ser la siguiente bandera que debiera asumir el movimiento feminista para que las mujeres tengan mayor incidencia en todos los demás espacios. Definitivamente, maestra Gaby, yo coincido. ¿Y qué le parece si avanzamos? Ahora vamos con reforma o revolución, Rosa Luxemburgo. La reforma y la revolución no son mutuamente excluyentes, pero la revolución es el objetivo final. Las reformas son pasos necesarios en el camino hacia una transformación radical de la sociedad. No debemos conformarnos solo con cambios superficiales. Debemos buscar una reestructuración completa del sistema. En el fondo, pretende la minoración de los excesos capitalistas, pero no la destrucción del capitalismo mismo. Las reformas, por supuesto, son necesarias, y más cuando hay un avance, ¿no? Cuando hay avances en materia
digital, en materia educativa, en materia económica. Por supuesto, si habláramos de que México avanzara y ahora implementara de manera más concreta el nearshoring, pues también tendría que haber reformas que permitieran que las mujeres incidieran ahora en esta herramienta económica. Como país nos permitiría incluso ser potencia económica, ¿no? Claro. Por supuesto que las reformas son importantes. Ella nos lo decía antes de llegar a una revolución, porque también creo entenderle, pues no era en contra del capitalismo, era justo adaptarlo a que nos conviniera a todos y que nos permitiera avanzar a todos de manera económica para obtener una libertad real. ¿Qué opina usted? Sí, totalmente. O sea, a pesar de su visión radical, ella señala, ¿no? O sea, tomar acciones paulatinas permitiría a la larga, ¿no?, ese cambio cualitativo que Hegel o Marx hablan en sus enfoques del marxismo, para dar el salto cualitativo a que el sistema se comporte y se conduzca de manera distinta, y en este caso reduzca las brechas de la desigualdad. Lo cierto es que vemos que es complejo, ¿no? Vemos, por ejemplo, que ahorita que emerge el movimiento feminista en todo el mundo, ya sufre represalias. Ah, claro. ¿Sí? Entonces, me parece que ni siquiera se asoma a lo que podría llamarse radical. Sí, ¿no? y ya existen acciones radicales contra miles de mujeres marchando o rayando los monumentos, y eso genera ofensas las que nos han hecho en la historia, ofensas a la limitación de nuestros derechos de manera histórica. Las mujeres salimos a marchar y tenemos que estar constantemente reclamando el reconocimiento de nuestros derechos. Ya no digo el ejercicio, porque están en la ley, pero pedimos que se nos reconozca, y por salir a pedir que se reconozcan nuestros derechos, sale el Estado con toda su fuerza, ¿sí?, a vigilarnos, como si saliéramos en armas. Y esto no es una revolución, es una revolución mental, social, que busca incidir, que está apostando por un cambio cuantitativo, como dice Rosa, pero que nos tratan como si estuviéramos buscando una revolución destructora de todo el sistema. Y entonces, de verdad, las posiciones radicales pueden dar lugar a posiciones radicales. Entonces, respetar el movimiento feminista, escuchar las demandas del movimiento feminista, escuchar a las mujeres en el mundo, debe ser una tarea de todo gobierno. Por supuesto, y me parece que muchas coincidimos en ello, vamos por esos cambios cuantitativos que trastoquen el sistema sin llevar a cabo víctimas. Yo creo que en eso estamos todas, pero el Estado también debe asumir lo que le corresponde y tratarnos con respeto cuando salimos a exigir el respeto de nuestros derechos fundamentales. Y además de que se debe ser neutral y a la hora de garantizar los derechos de todas y todos los ciudadanos, ¿no? O sea, no puede solamente cuidar los intereses políticos y económicos de unos cuantos. Claro. Cuando hablamos, por ejemplo, de empresarios, cuando hablamos de un tema más económico, hasta embarrado, no sé, de corrupción tal vez. Sí. Y no ser garante de los derechos de las mujeres, que además no es como que salgamos a pedir un favor a la calle y que estemos, por favor, nos puede garantizar nuestro derecho ya constitucional. O sea, exigimos que lo garantices y que permitas el libre acceso al mismo, ¿no? Yo creo que es por ahí, y que lamentablemente el Estado, no sé si es miedo, no sé si es justo la dimensión exacta de lo que podría suceder si las mujeres sí nos levantáramos en armas y sí hiciéramos una revolución, ¿no? O sea, yo creo que una cuestión, como bien dice usted, doctora, muy radical, pues también generaría una respuesta radical, y entonces sí estaríamos en un grave conflicto, pues ya bélico interno, ¿no? Porque sí, pues, ya sería... Pregúntenle a Rosa, ¿no? Cuando Así ella hace el llamado a la clase obrera para que haga una huelga general en contra de la guerra, ¿sí?, pues empiezan no solo la encarcelaron, ¿no?, desafortunadamente la asesinan. Así ¿sí? es. Entonces, pero ella trató de hacer los cambios dentro del partido, hasta que no la escucharon, y hasta que la marginaron, y hasta que la hicieron a un lado. Pero ella utilizó el partido para hacerlo. Entonces no se le puede reclamar que no quería que con el sistema hacer un cambio. Ella se volvió radical cuando no encontró una respuesta.
Pues ¿no? como yo creo que todas las mujeres que justo salen a marchar ya en un grito de desesperación, decir pues que no hay respuesta, o sea, yo Exacto. he ido, he denunciado, me han revictimizado a la hora de denunciar, lo cual es todavía más inverosímil, ¿no? Es decir, pues lo he hecho por la parte del debido proceso, Claro. me ha pegado a derecho, respetado a las instituciones, y lo único que he recibido es una revictimización Sí. y una burla, incluso una intimidación, ¿no? De decir, ahora, pues no nada más me violentaron estos derechos o me desaparecieron a mi hija, sino ahora también estoy siendo víctima de lo mismo, ¿no? Totalmente. Entonces, es complicado vivir en un sistema así, justo cuando las mujeres ya toman las calles, rayan, pues es porque no las escuchan y de alguna manera es decir, aquí estamos y estamos exigiendo no más de lo que nos corresponde, ¿no? Pues vamos a ver si nos da tiempo, tengo dos más, pero vamos con una. Democracia, Rosa Luxemburgo, por favor. La democracia no puede existir sin socialismo, y el socialismo no puede existir sin democracia. La democracia es indispensable para la clase obrera, porque solo mediante el ejercicio de sus derechos democráticos, en lucha por la democracia, puede el proletariado adquirir conciencia de sus intereses de clase y de su tarea histórica. Pues la democracia, definitivamente en un país como México, por supuesto en países del mundo que se rigen de esta manera democrática, yo creo que es buscar la igualdad a la hora de acceder a los derechos, ¿no? Hablábamos de una cuestión de igualdad, otra de equidad, que no es lo mismo, ya lo hemos visto. Podemos tener la igualdad traducida en paridad, pero no se reparte de manera equitativa. O sea, cuando nos reparten el 50% de esos escaños, Claro. pues no nos dan de manera equilibrada los escaños de donde se toman las decisiones, ¿no? Entonces, entenderlo desde una democracia es para que la misma pueda seguir llamándose democracia. Yo creo que sigue vigente el reclamo de Rosa Luxemburgo hasta nuestros días, cuando los partidos políticos se vuelven un sistema de reproducción burocrática y de concentración de poder. Ella lo advirtió, se lo dijo a Lenin en su cara, ¿no? O sea, tuvo la valentía, yo creo que sería la única que le pudo haber recriminado la manera en que estaba concentrando el poder. Y desde entonces lo que vemos es que el pensamiento socialista, insisto, socialdemócrata de Rosa Luxemburgo, que busca esa reducción de injusticias y la igualdad, no puede materializarse cuando el sistema, pretendiendo ser democrático, solo fortalece un sistema de partidos que en sus direcciones tiene un número determinado de personas, en su mayoría varones, que determinan qué va a suceder en todos los sentidos. Quiénes son los candidatos, cuáles son las políticas públicas, cuáles son los dictámenes en los congresos y cómo se va a votar, ¿sí? Entonces, si esos sistemas partidistas no se democratizan, vamos a tener a los mismos votando lo mismo y haciendo lo mismo. Como un bucle. Exactamente. Entonces, me parece que el gran riesgo que están viviendo nuestras democracias, la mexicana y muchas más en el mundo, pero más evidente en el continente latinoamericano, es ese sistema partidista que se le está olvidando que el partido es una entidad de interés público que representa a la ciudadanía y debe dar cabida a la ciudadanía, debe de escuchar las voces diferentes y debe de transmitir esas necesidades a políticas públicas. Si los partidos siguen manejándose como lo hemos visto aquí y en otras partes del mundo, va a fragilizar y caer nuestra democracia por ese ensimismamiento que está dejando de lado a la ciudadanía, a la población y por consecuencia a sus intereses. Completamente de acuerdo, maestra Gaby. Creo que nos da tiempo rápidamente, 1 minuto y 1 minuto. Libertad, Rosa. Sin elecciones generales, sin libertad de prensa, sin libertad de expresión y reunión, sin la lucha libre de opiniones, la vida en todas las instituciones públicas se extingue. Se convierte en una caricatura de sí misma en la que solo queda la burocracia como elemento activo. La libertad solamente para los seguidores del gobierno, solamente para miembros de un partido, por más numeroso que fuere, no es libertad. Qué vigente, ¿no? Súper vigente. Qué vigente, Rosa. No, hombre.
O sea, parece que vive aquí a la vuelta, ¿no? Sí. O sea, súper vigente. Cerró con broche de oro, ¿no? En los tiempos en que solo las verdades que existen y que son válidas para toda la humanidad son las que digo yo, Claro, ¿no? sí. Y cerceno de tajo la opinión pública y cerceno de tajo a todo aquel que piensa diferente. ¿Y la libertad? ¿Dónde habré visto eso? ¿Te suena conocido, ¿En Gaby? qué mañanas habré escuchado? ¿Te suena conocido, mañanas he Gaby? escuchado? No. ¿Te suena? O sea, la libertad de Claro. expresión es fundamental en el debate público. Lo dijo Rosa, lo vivió Rosa, ella fue perseguida y encarcelada por sus ideas. Hoy en día es la prensa, hoy en día son los defensores de derechos humanos, Los de hoy en medio día... ambiente. Qué bueno que tocaste el tema de medio ambiente, porque no quisiera cerrar sin decir que Rosa Luxemburgo, si viviera en estos momentos, sería una ecofeminista. Por supuesto. O sea, era una mujer que no solo se pronunciaba por la paz, por la igualdad, sino defendía el medio ambiente porque decía, y ella atacaba el sistema capitalista por eso, que era un exceso del sentido capitalista destruir todos los bienes naturales y materiales de las colonias para seguirse enriqueciendo y expandiendo. Y ahora vemos que no solo son los empresarios, el mismo Estado, ¿sí?, deforesta sin mayor consenso, sin mayor debate, sin mayor respeto a la legalidad, deforesta, destruye la ecología, que el medio ambiente nos pertenece a todos. ¿Sí? Así es. Y si tenemos lo que tenemos hoy ahora con el cambio climático a nivel mundial, porque no solo es México, sino a nivel mundial, ¿sí?, es porque han elegido unos cuantos destruir el medio ambiente en el que vivimos toda la humanidad. Y no podemos nuevamente hablar de libertad y de vivir en ella cuando se toman decisiones desde ahí, ¿no? Cuando se coarta nuestra libertad de expresión, cuando se coarta nuestra libertad de participar en esos temas tan importantes. Y cuando quien sí lo hace, pues ya vimos cómo le está yendo allá en el tramo 5, ¿no? Que están yendo y que están tomando videos y que incluso el mismo ejército está cuidando, pero para que no entren a grabar, que siguen construyendo, violando ya una determinación que la Suprema Corte de Justicia ya emitió, ¿no? Es decir, se suspende. Es y no un lo hace, ecocidio y ojalá... complicado ahí. Tanto pasó en el Amazonas como ha pasado en Estados Unidos, como lo vemos con la construcción de este desafortunado Tren Maya que ha deforestado miles y miles de zonas. Esperemos que llegue a instancias internacionales y que se haga juicio a quien se tenga que hacer, porque ese es un delito de lesa humanidad, esa deforestación. Nadie puede estar por encima de la ley. Así es. Y eso definitivamente tiene que estar claro, y por ello es la importancia también de estos espacios, de escuchar, de conocer no solamente la historia, sino también la parte con la que se pretende hacer historia, y que ojalá lo hiciéramos de gran manera y que fuera una historia de decir, miren, en esta época se logró un gran avance, ¿no? Y que no fuimos mucho para atrás y el retroceso fue impresionante, al grado de decir el mismo Estado pisoteando la Constitución, pisoteando las libertades que ya habíamos ganado. Yo creo que eso, a mí no me gustaría que fuera parte de un libro, a mí me gustaría de verdad borrarlo y construir, defender nuestros derechos, defender nuestro medio ambiente, nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. Así es, Gaby, coincido totalmente contigo y bueno, qué grandiosa oportunidad de coincidir con Rosa. Así es, Rosa, pues te agradecemos mucho, de verdad ha sido un honor traerte de vuelta a platicar contigo a través de esta herramienta tan maravillosa. Gracias a ustedes por invitarme a exponer mis ideas y a visibilizar el pensamiento feminista socialista. Pues ahí está, Rosa Luxemburgo. Maestra Gaby, ha sido un placer platicar contigo también. Muchas gracias, Gaby, por la invitación a Diálogos Feministas. Sin duda muy importante este espacio para las mujeres y para todos. Gracias. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias a Rosa Luxemburgo, gracias al equipo de producción y también gracias a ti que nos ves, que compartes y que nos escribes tus dudas, tus opiniones a este espacio del Partido de la Revolución Democrática. Para ti, militante o no, ciudadana, definitivamente aquí se hablan de temas que no tienen que ver con incidirte por quién participar o no.
participa ya, pero hazlo de manera consciente, defendiendo, por supuesto, nuestra democracia, nuestro medio ambiente y nuestros derechos. Yo soy Gaby Juárez, te veo en el próximo programa. El Partido de la Revolución Democrática te da la bienvenida a Diálogos Feministas. Hagamos un recorrido a través de la historia del feminismo y la lucha en defensa de los derechos de las mujeres. Hablemos de grandes feministas haciendo historia. Diálogos Feministas.